ahora el micrófono. No se escucha. Bueno, hemos estado viendo, como les he dicho, hemos estado viendo Nehemías. Ya estamos en el penúltimo capítulo. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Nehemías? 13. Y hoy vamos a meditar en el capítulo 12. Fíjense bien, este libro va dedicado especialmente a la nación de Israel, hablando de su condición, de su estado precario en que vivían allí en su tierra, y también su estancia en Persia como confinados, presos, allí estaban, y eran una nación, son una nación. Las familias eran una nación de Dios, un pueblo de Dios, familias de Dios. Y Dios como en el tiempo de Israel en Egipto no los olvidó. En el tiempo en el desierto no los olvidó. En el tiempo de los jueces tampoco los olvidó. Y cuando han sido cautivos, llevados a las tierras de Babilonia, de Persia, Dios no los olvida. Y en esto podemos nosotros ver en la actualidad que Dios sigue hablando al mundo. Dios sigue hablando a las familias. Habla a las familias por medio de la iglesia, por medio de su palabra. Dentro del plan de Dios está que toda persona conozca a Dios, reciba a Cristo en su corazón y sea dirigido por el Espíritu Santo. Las familias. Hermanos, ayer que estaba yo ahí con esta familia que sufrió este incidente, muchos estaban sorprendidos realmente. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo es que este varón de 30 y tantos años, cerca de 40 años, en plena vida, en plena juventud, con trabajo, con familia, cómo le fue a suceder eso? Todos sorprendidos. Y yo les comentaba a ellos que pues era un momento no esperado, un momento sorpresivo. La familia muy dolida, muy lastimada por la pérdida de su hijo, pero todos los que estábamos ahí, ninguno de ellos había planeado estar presente, ninguno de ellos. Pero las familias, quien llevaba alguna despensa, quien estaba ofreciendo otro tipo de ayuda. Pero fíjense bien, podemos nosotros entonces entender que cada persona es importante. Las familias son importantes. Y Dios tiene enfocado su propósito de salvación, de redención, en las familias. Y pone como director o da dirección y da autoridad a los padres de familia. Y después a los jóvenes, para dirigir a los niños. Fíjense bien qué importante eso, hermanos, que los padres de familia tomemos la responsabilidad de dirigir a nuestra familia, dirigiendo a nuestros niños, hablando o enseñando acerca del respeto, de la responsabilidad, los valores que se han perdido realmente en la sociedad, en nuestra sociedad. Al menos en nuestra república hay muchos valores que se han perdido. Pero Dios, en su palabra y en su propósito que Él da a la iglesia levanta los valores. Dios enseña nuevamente esos valores a la iglesia. Y el joven
o el padre de familia que se convierte a Cristo Jesús y llega a la iglesia, se sorprende que se habla de respeto, que se habla de honestidad, que se habla de afecto, de amor, que se habla de compasión, de misericordia, de muchas otras cosas. Eso enseña la iglesia. Entonces, eso lo aprendemos de la palabra del Señor. Eso hay que enseñar a nuestros hijos. El respeto, la seriedad. Entonces, aquí podemos ver en el libro de Nehemías hablando a las familias, hablando a los gobiernos, al gobernador, a los dirigentes religiosos, los sacerdotes, los levitas, y todos están incluidos. ¿Cuál es la finalidad de Dios al enseñar, al tener presente este libro? Es que todas las familias conozcan del Señor, todos sean dirigidos por el Señor. Por eso lo que veíamos en los Salmos, bienaventurado la nación, bienaventurado la familia, cuyo Dios es Jehová. Es dichoso realmente, porque aprendemos esas cosas tan sencillas como es el respeto, como es la honestidad, como es la sinceridad, la justicia. Aprendemos esas cosas, mis hermanos. Eso que habíamos perdido. Aprendemos también a hablar de una manera respetuosa. Ya no esas palabras que antes, cuando no conocíamos a Cristo Jesús y estábamos en el mundo y estábamos perdidos, llenos de paganismo, llenos de idolatría y de tantos vicios, tantas palabrotas que se hablaban allá. Se hablaban. Y ahora que conocemos al Señor y Él nos dirige, bueno, entonces ahora nuestro lenguaje es de otra manera. Y debe ser de otra manera. Entonces, aquí podemos ver ya en este capítulo, ahora que el pueblo vuelve a Dios. Ya construyeron los muros, ya no están en oprobio, ya no están abandonados, están en su tierra, están recibiendo enseñanza, consejos, los padres están recibiendo consejo cómo dirigir el hogar, pero también cómo guardar su comunidad, cómo salvaguardar sus tierras, y Dios está con ellos. Aquí podemos aprender, hermanos, cómo es importante que nosotros estemos en las manos del Señor, siendo dirigidos por Él, porque entonces nuestra mente, nuestros pensamientos se concentran en el Señor, enfocado para dirigir nuestro hogar. El pueblo volviendo a Dios. El pueblo adorando a Dios. ¿Recuerdan ustedes que en el capítulo 8, 9 y 10 leyeron la palabra del Señor y ellos se regocijaron escuchando la ley y se comprometieron guardar la ley, guardar la palabra del Señor, escrito en el libro de la ley, escrito por los profetas, porque no querían repetir los mismos patrones. ¿Recuerdan eso? Se les ha vuelto a enseñar, se les ha vuelto a compartir la palabra del Señor. Y la ley y el escrito de los salmos y los profetas hablan acerca del Dios Todopoderoso. El pueblo, la nación, toda está ahí reunida con ese fin, con ese propósito. ¿Y saben qué, hermanos? Esto es bien importante porque para usted y para nosotros es la enseñanza, para todos. Que usted esté bien firme, bien concentrado en el Señor, tomando en cuenta su palabra, siendo dirigidos en el Señor por su palabra. Lo que va a usar el Espíritu Santo es su palabra. No la pase por alto. No la deje al último. No diga usted tengo mucho trabajo. Organícese.
Tome tiempo para leer palabra de Dios con su familia. Y si tiene niños, si tiene hijos pequeños, tómese el tiempo para orar por ellos. Porque hay que conformarlos al propósito de Dios. Deben ser dirigidos. Porque el mundo, hermanos, en el mundo, nuestra sociedad está lleno de tanta cosa que pueden desviar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a una vida de desesperanza, de perdición. Entonces aquí tenemos esto. Aquí el pueblo está volviendo a Dios. Fueron rescatados de la cautividad. Y aquí tenemos el capítulo 12, mis hermanos. Vamos a leer los primeros versículos del 1 al 7. Y vamos a brincar porque este capítulo tiene 30 y tantos versículos. Entonces vamos a ver puntos importantes. Pero está el pueblo volviendo a Dios. ¿Qué mejor estar con Dios? Vamos a leer. Dice así: estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Balú, Acús, Secanías, Rehú, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Mijamín, Maarías, Bilga, Semaías, Joyarib, Jedaías, Salú, Amok, Lisías y Jedaías. ¿Quiénes son estos? Levitas, sacerdotes y levitas, que estaban ellos dedicados, los sacerdotes, dedicados al cuidado de las ofrendas, al cuidado del culto que se daba a Dios. Regresaron de allá de Persia, regresan a su tierra. Otra vez en su tierra. Hay un himno que ya no se canta, no lo cantamos. Está en el himnario popular y algunos lo conocen, el hogar de mis recuerdos. El hogar de mis recuerdos. Y lo canta aquel que estaba en el templo, pero por un tiempo se alejó. Pero el Señor lo tiene misericordia, lo llama y regresa al templo y canta ese himno con mucho corazón. Porque no hay cosa mejor que estar con el Señor, mis hermanos. Nunca cambien al Señor por otra cosa. No dejen ustedes que el dinero y que las posesiones, que los intereses, que la fama los cambien. Nunca permitan eso, mis hermanos. Porque estar con el Señor es lo más importante, lo más grande que usted puede vivir. Todo el tiempo. Nunca cambie. Entonces, estos son los que regresaron. Y en el versículo 7, enseguida dice: estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa y los levitas. Y ahí está la lista: Jesúa, Binul, Carmiel, Serebías, Judá y Matatías. Y tenemos esa parte, esa final del versículo 8, que con sus hermanos, leemos juntos, mis hermanos, que con sus hermanos, ¿qué hacían? Oficiaban en los cantos de alabanza. Seguimos. Y Bacbuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Fíjense bien, ocupados ahora ¿en dónde, hermanos? Ocupados en la alabanza al Señor.
Usted debe orar entonces, mis hermanos, usted debe orar cuando su niño, cuando su joven está tocando un instrumento. Usted debe orar. ¿Qué dice aquí el versículo 8 al final? ¿Cómo dice? Que con sus hermanos oficiaban en los cantos de alabanza, y cada cual en su ministerio. Usted debe orar, debemos orar, que nuestros jóvenes, que nuestros niños, que los hermanos que tocan un instrumento, no dejen de tocar nunca, mis hermanos. Hay que orar, porque en esas áreas somos descuidados. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Sí o no somos descuidados? Y puede pasar esto, que aquel que aprendió a tocar un instrumento y ahora le canta al mundo. Allá está cantando al mundo. Está tocando para el mundo. Eso es peligroso. Debemos orar, debemos tener temor de Dios. Porque ahora Él ha tenido misericordia y nos sacó de las tinieblas y estamos aquí. Ahora, hermanos, cada uno cumpliendo con su ministerio. En este caso, los sacerdotes y los levitas, y nosotros aquí, los que tocan un instrumento. Porque se siente realmente bonito ver a un niño tocando un instrumento. Y que lo hace bien. A un joven tocando el instrumento. ¿O no se siente bien, mi hermano, mi hermana? ¿No se siente bien? Pero le debe causar tristeza cuando este muchacho le está cantando al mundo. Debe tener usted tristeza. O cuando el muchacho está desanimado, porque debe cumplir su ministerio. Es un talento o un don que el Señor le ha concedido. Y esto está para la obra del Señor, para glorificar al Señor. Dice aquí que con sus manos se oficiaban en los cantos de alabanza. Ahora ya no estaban en tierra ajena, ahora estaban en su tierra. Y dirigían al pueblo en la adoración. Es importante, hermanos, cuidar eso. Debemos orar, porque de otra manera, si no oramos, el mundo nos los arrebata. Y ahí tenemos esa lista. En el versículo 12, hermanos, dice, leemos versículo 12 completo. Y en los días de Joacim, que es el rey de Israel, los sacerdotes, jefes de familias, fueron, y ahí está la lista, de Seraías, Meraías y todos ellos, hasta el versículo 21. Y el versículo 22 dice, los levitas en días de Eliasib, otro rey, antes de que fueran deportados. Y allí están los levitas, dice, de Joiada, de Joanán, y otros, y otros, y otros. Dice, vamos a leer el versículo 22 completo, los levitas en días de Eliasib, de Joiada, de Joanán y de Jedúa fueron inscritos por jefes de familias, también los sacerdotes. ¿Hasta qué, hermanos? Hasta el reinado de Darío de Persia. Pero está hablando cuando ellos fueron llevados. Ellos son, dice, esos son los sacerdotes, los jefes de familia, los levitas, entonces allá estuvieron. Los hijos, en versículo 23, los hijos de Leví, jefes de familias, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib. Pero fíjense bien, los hebreos, los israelitas, son muy buenos historiadores. Nada les pasa, nada. Y como dije la vez pasada, algo que no nos gusta a nosotros son las genealogías. Pero en las genealogías podemos ver muchas cosas muy buenas. Entonces, dice, ya enseguida, volviendo al versículo 24, dice, los principales de los levitas, allí están,
Asabías, Serabías, Jesúa, hijo de Camiel, y sus hermanos delante de ellos. ¿Para qué, mis hermanos? ¿Para qué? Para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno, ansiosos para llevar a cabo el tiempo de adoración. Y ahí está el pueblo, mis hermanos. El pueblo necesita ser dirigido. El pueblo necesita ser conducido delante del Señor en la alabanza, en la adoración. Entonces la alabanza y la adoración debe hacerse con mucho respeto porque va a Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando lo que estaba viviendo el tiempo de Israel, en los tiempos de Malaquías, que él profetiza, que él está ahí hablando, exhortando, confrontando a la nación? Porque en esos tiempos el pueblo le traía ofrendas a Dios y traían al manco, si era una oveja o si era un cabrito, y le traían al manco, al pinto, al enfermo. Y Malaquías los reprende. Y Dios dice: estoy harto de sus sacrificios, porque traen esto que ya les mencioné. A ver, preséntenselo a sus príncipes, a ver si lo recibe. A ver si recibe un cordero enfermo o quebrado, que murió ahogado. Ustedes lo traen acá. Cuando ellos decían: ay, qué fastidio es estar congregado, ay, qué fastidio. Así hacían ellos, mis hermanos. Y por su pecado, por su rebeldía, pues fueron deportados. Entonces, la alabanza, la adoración debe hacerse bien en el Señor. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? Orar. Usted, la iglesia, usted como padre de familia, la iglesia debe orar por los que tocan los instrumentos, los que dirigen la alabanza. Y algo que he dicho a ellos: deben venirse acá presentables, ¿sí? No trayendo un gallo por acá. Sí, porque a veces no hay tiempo ni para peinarse. Entonces, en una ocasión, un joven, pues, él toca bien la guitarra, ahorita ya está ministrando del Señor, pero ese joven, cuando aprendía la guitarra, el instrumento, aquellos años, no sé si ustedes recuerdan, cuando los jóvenes tenían unas playeronas bien anchas y hasta por el que les llegaba hasta la rodilla. ¿Recuerdan eso? No, de eso no hace mucho tiempo. Si acaso unos 10, 15 años. Pero eran unas playeronas. Y así llegaba al templo. Y uno de ellos me dice: ¿y cómo me veo? Pues parece que traes falda, mi hermano. ¿Sí? Parece que traes falda. Y tocaba muy bien. Tiene esa facilidad para tocar ese instrumento, y toca otros. ¿Y qué tal suena? Pues suena bien, pero parece que es serenata para la novia. Que tú no eres capaz de llevar eso a la novia. Entonces, y se compuso el joven. Gracias a Dios que se compuso. ¿Pero qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Orar. La iglesia debe orar. Papá y mamá deben orar. En otras ocasiones yo dije: hay que orar por el niño para que ni al niño ni a los papás se les suban los humos. Sí, se siente uno contento, en cierta manera orgulloso, pero que la humildad no se pierda. La sencillez que no se pierda. Porque he dicho en otras ocasiones que aquí no somos artistas. Nosotros no somos artistas. Somos servidores del Señor. Servimos al Señor y conducimos la adoración para que el pueblo cante al Todopoderoso. ¿Sí o no, mi hermano? Nosotros somos servidores del Señor. Aquí nadie vale más, ni siquiera yo, mis hermanos. Soy un siervo del Señor.
Y todos ustedes tienen dones. Y todos son servidores del Señor. Todos. Todos debemos llevar esa etiqueta. Debemos llevar esa descripción como servidores del Señor. Todos. Porque antes servíamos al mundo, aunque no teníamos esa descripción o esa etiqueta, pero servíamos al mundo. Y hablábamos al mundo. Y hasta uno se sentía orgulloso de cómo hablaba, de cómo se comportaba. Y uno decía, yo aquí soy el que soy y nada más, y punto. Y me dejo de llamar si no hago esto. Así era antes, pero ahora no. ¿Ahora qué es usted? ¿Qué es usted? Un servidor del Señor. ¿Un servidor? Sí, que antes no teníamos esperanza, no teníamos nosotros a Dios verdadero, pero ahora por su misericordia Él nos rescató y ahora somos sus hijos. Pero somos ¿qué? Servidores. Somos servidores. Y aquí está. Volviendo a Dios, mis hermanos. Volviendo a Dios. Entonces ya dijimos, papá y mamá deben orar por el joven, por el niño. Y la iglesia debe orar por el joven y por los niños. Debe orar por los ministerios. La iglesia, usted debe estar preocupado por su iglesia, mi hermano. De verdad. Usted debe estar preocupado por su iglesia. Orar para que se hagan mejor las cosas aquí, porque somos servidores del Señor. Ellos están volviendo y están sumamente contentos. Ya se terminó la obra, mis hermanos. Ya construyeron los muros. El muro de Jerusalén, ya lo construyeron, ya le pusieron puertas, ya las puertas ya tienen sus cerrojos, ya están seguros, ya están ahí los vigilantes, ya las mismas familias están cuidando su ciudad. Y también se distribuyeron las familias en las tierras. Y a los príncipes ya se les llamó para que estén 10 de cada tribu, ya están habitando allí en la ciudad de Jerusalén. Ya está todo, mis hermanos. El gobernador Nehemías, Zorobabel y Esdras han estado ahí y otros muchos más. Cada uno llevando adelante su responsabilidad. Ya no están como al principio. ¿Cómo estaban al inicio? ¿Recuerdan la pregunta de Nehemías a su hermano Hanani? ¿Recuerdan esas preguntas? Cuando él pregunta, ¿cómo están los que se quedaron allá en Jerusalén? Los que escaparon. ¿Y cómo están las tierras? ¿Y cómo está Jerusalén? Y la noticia que recibe Nehemías, dice, los que escaparon y todos los que están allí en Jerusalén, están en grande miseria, están en oprobio, en desesperanza, y las puertas consumidas a fuego y los muros derribados, y los enemigos invadiendo las tierras. Traen sus animales, traen su gente, se llevan las semillas, se llevan la cosecha. Están en grande aflicción. Esa es la noticia. Pero a estas alturas, todo se ha ordenado, se ha puesto a trabajar, se ha puesto en las manos del Señor. Nehemías tiene su corazón en las manos del Señor, han administrado todo y ahora es otro cantar. Ahora es otra canción. Ahora los levitas están preparados y dedicados para la alabanza al Señor. Ahora los sacerdotes están recibiendo las ofrendas y los están presentando al Señor. Y más adelante ellos van a celebrar la Pascua. Todo está ordenado. Los padres tomaron la decisión comprometiéndose de acuerdo a la reforma de las leyes de no dar a sus hijas a los paganos. Y no tomar las hijas de los paganos para los hijos o las hijas del pueblo. Tomaron esa decisión. Todo ha cambiado, mis hermanos. ¿Quién es el que los ha dirigido?
Dios. ¿De quién es la misericordia? De Dios. ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo estamos? Algo bien importante, que el Señor está en su corazón, que el Señor vive en su corazón. Bueno, entonces ahora hay que caminar en el Señor, porque Él ya nos hizo volver. El pueblo ha vuelto al Señor. Ahora puede cantar, ahora pueden andar en procesión como nación, porque Dios los ha respaldado. Dios le ha respaldado a usted. Entonces, cuidado con hacer alianza con paganos, cuidado, y alianzas espirituales. Tenga usted cuidado y no diga, no tengo tiempo para ir al templo, no tengo tiempo, tenga mucho cuidado. Ya hemos hablado, el joven no se queda en casa, que va a hacer tarea, no va a hacer tarea, se la va a llevar un buen tiempo en el Face. Ahí se la va a llevar un buen tiempo, mi hermano. Si usted no se cuida, abra el teléfono y va a ver cómo se le va el tiempo en el Face. Por eso hoy se ha dicho, no por su Face lo conoceréis. Sí, hermanos, mucho cuidado, mucho cuidado. Sí, me llamó mucho la atención de una familia que ahí está el jovencito de 7, 8 años y no tiene teléfono, no tiene permiso para tener teléfono. Y cuando le presta el teléfono, está observando qué está viendo el niño. Y solamente media hora, y se acabó tu tiempo, y le recoge el teléfono. Y el niño no llora. Porque nuestros niños, quítenle el teléfono y verá cómo se pone. Verá cómo se pone. A usted se le puede olvidar otra cosa, pero menos el teléfono. Y si se le olvida el teléfono, va para atrás, se regresa porque olvidó el teléfono. Fíjense bien más cómo están las cosas. Bueno, fíjense bien, ya está, ¿qué dijimos? Ya está todo ordenado. Todo ya está ordenado. Ya están en paz. Ya Gesem, Tobías y Zambalá ya están mirando de lejos. Y así es el diablo. Cuando usted y yo nos dedicamos al Señor, que nuestro corazón está puesto en el Señor, no hay duda, mis hermanos, que el enemigo está como león rugiente, así dice, ¿no? En la Escritura. Está como león rugiente. A ver a qué hora usted se descuida, buscando a quién devorar. Sí, hermanos. Entonces, pero ya estamos en el Señor. Y ahora hay que caminar en el Señor. Miren, vamos a ver versículo 27. Porque ahora viene, dice ahí, vamos a leer el 27. Para la ¿qué, hermanos? Fíjense bien qué cosa tan bonita. El pueblo que estaba en oprobio ahora hace fiesta. Hace fiesta. Para la dedicación del muro de Jerusalén, dice así, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas, con cítaras. Fíjense bien. Dice que la cítara es la guitarra. Pero ahí están, miren. ¿Qué están haciendo ahora a estas alturas? Fiesta. Ya no están en oprobio. Dios está con ellos. Ya tomaron decisiones. Firmaron los cabezas de familias, los líderes, el gobernador firmó y firmaron todos los padres de familia. Y espero que usted también haya firmado. Y ahí están ahora. Llamaron a todos los levitas, la tribu de los levitas, todos, porque para eso estaban puestos. Y estaban para la dedicación. Quiere decir, estaban designados y estaban preparados. Había fiesta, había alabanza, había cánticos, había júbilo, mis hermanos. Se usaban los instrumentos para exaltar el nombre del Señor.
Nadie debía perderse. Nadie. Aquí no, en este capítulo no se ve que alguien haya estado excluido. O que no se le haya incluido, que no se le haya llamado. Si estaba lejos lo traían porque no debía perderse de la fiesta. Y entonces esto nos enseña que nuestros hijos, vamos a estar orando por nuestros hijos, por el esposo si no es creyente, por la esposa si no es creyente. Vamos a estar orando porque Dios lo considera dentro de su plan de salvación. Y vamos a estar orando. ¿Cómo vence el pueblo? Fíjense bien lo que tiene que hacer el pueblo de Dios. Como dice Jeremías 33:3, ese es un texto muy conocido. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Clamar. ¿Y qué hace Dios? Responde. Clama a mí y yo te responderé. Entonces, el pueblo clama y Dios oye. Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué más? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú, o sea, que ciertamente desconocemos porque no estamos con el Señor. Pero cuando ya estamos con Él, clamamos a Él nos va a enseñar. Él nos va a enseñar. Ahora, veamos que el libro de Nehemías está dedicado a la familia. Y bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurado cuya familia su Dios es Jehová. Que Jesucristo es el centro. Esa familia es bienaventurada. Es dichosa porque tiene el consejo de Dios. Si usted nada más es en su casa, bienaventurado. Dios va a bendecir su casa. Pero ore y únase a la fiesta. Entonces, seguimos el versículo 28. Dice así: y fueron reunidos los hijos de los, ahí están los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba, y de Asmavet. Seguimos, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Es decir, se prepararon, mis hermanos. Se prepararon, se entusiasmaron, se propusieron estar ahí. Y versículo 30 dice: y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Todo, mis hermanos, todo dedicado al Señor. Entonces, miren, ya están ahí todos, ya están ahí, toda la nación está en esta fiesta, mis hermanos. Y ahí en el versículo 31, miren lo que dice. Ahí se divide, fíjense cómo se ordena. Dice así, versículo 31: hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro. Fíjense bien, el muro. Algunos dicen que construyeron el muro de 6 metros de ancho por 9 de altura, de tal manera que podían pasar las carretas encima o los carruajes encima. Y allá está el pueblo, ahora encima del muro. Todos reunidos. Y dice así. Y puse 2 coros grandes que fueron en procesión. El uno a la derecha. Sobre el muro hacia la puerta del muladar. Ya no estaba destruido el muladar. E iban tras ellos Osías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam. Versículo 35. Y de los hijos de los sacerdotes iba con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías. Versículo 36. Y los hermanos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Anani.
¿Qué hacían? Con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras. Ándele pues. Era fiesta, mis hermanos. ¿Y saben qué? Vamos a tener nosotros nuestro aniversario y va a haber fiesta, pero ¿saben qué? Siempre que nos congregamos, siempre que tenemos culto, es fiesta para el Señor, mis hermanos. Y usted debe estar agradecido al Señor porque está aquí y puede cantar. Y Dios le da consuelo, y Dios le da fortaleza, y Dios le da esperanza, y Dios le da alivio a sus preocupaciones, a sus dolores, a sus malestares. Dios le da alivio. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Quiénes dicen? ¿Cuántos no hemos escuchado a los hermanos, a las hermanas que dicen, pues sí, me siento enfermo y me cuesta mucho trabajo para ir al templo, pero quedarme aquí es una cosa que no quiero, mejor me voy al templo porque ahí están mis hermanos, está mi familia, ahí está mi familia y puedo cantar al Señor. ¿Han escuchado esto? ¿Lo han escuchado, mis hermanos? Y por eso el salmista dice, prefiero un día en tu casa que 1000 fuera de ella. ¿Sí, hermanos? Porque adorar al Señor debe ser una fiesta y usted debe venir preparado. ¿Sí, hermanos? Y dígale al Señor, no me voy a ir a dormir al templo, no me voy a ir al templo, porque aquí no necesitan almohada, no necesitan un cojín, nada más como que se agache y ya. Es fiesta para el Señor, mis hermanos, es fiesta para el Señor. Bueno, vamos a seguir adelante, vamos a seguir. Versículo 38, mi hermano. Dice, el primero a la derecha y el segundo, versículo 38, dice así, el segundo coro iba del lado opuesto y yo en pos de él. ¿Quién? Nehemías. O sea, Nehemías iba por el lado opuesto y Esdras iba adelante del lado derecho. Entonces, 38, y el segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y a la torre de Ananel, y a la torre de Emea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Fíjense bien, todo había sido reparado, mis hermanos. Versículo 40. Llegaron luego los dos coros a la casa de ¿dónde, hermanos? De Dios. Y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasib, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elionai, Zacarías y Anani con trompetas. Y Masías, Semaías, Eleazar, Uzi y otros, dice, y los cantores cantaban. ¿Cómo cantaban, mis hermanos? En alta voz. En alta voz. Y ahí dice, Isaías era el director, tenían un director. Todo bien ordenado, todo bien organizado. Fiesta para Dios, alabanza para Dios. Y los viejos cantaban a Dios. Y los adultos cantaban a Dios. Y los jóvenes allí estaban cantando a Dios. Y no pasa por alto los niños. Ahí están todos, mis hermanos. Por eso digo que su niño no se debe quedar en casa. Por eso digo que su joven no se debe quedar en casa. Es tiempo de alabar, es tiempo de adorar. Vamos a agradecer a Dios, a alabar a Dios, a bendecir el que nos ha bendecido. ¿Está de acuerdo conmigo, mis hermanos? Vamos a bendecir al que nos ha bendecido. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo hizo?
nos rescató de las tinieblas, nos puso en su redil, nos pastorea todo el tiempo, nos da su palabra, nos aconseja, nos ayuda en nuestra debilidad, todo el tiempo ahí está el Señor. ¿Por qué no bendecir su santo nombre? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué no hacer eso? El pueblo vuelve a Dios. Nosotros volvamos a Dios. Y bueno, miren, el versículo 43 dice, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, es decir, ofrecieron sacrificios de animales, porque así estaba hecho en el Antiguo Testamento. Ofrecían, pero ahora sus ofrendas, esos sacrificios ya no estaban asociados con el pecado, sino estaban unidos a la gratitud, a la consagración, a la dedicación de sus vidas a Dios. Traían primeramente su corazón a Dios, su vida, su familia a Dios, y con ellos traían sus sacrificios, pero esos sacrificios a Dios eran sacrificios santos, porque ellos mismos estaban santificados en el Señor. Ellos mismos, ellos por delante y atrás sus sacrificios. Versículo 43, juntos. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas. Y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oída. Se escuchaba a lo lejos. ¿Recuerdan cuando dijo Sanbalat y Tobías, qué hacen estos débiles judíos? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá ofrecer alabanza otra vez a Dios? Y otro dice, no, el muro que ellos están construyendo, si sube una zorra se cae. Pero mire, aquí está la prueba de Dios. Aquí está la mano de Dios, mis hermanos. No se canse usted de alabar al Señor. No se canse usted, no se desespere, que tarde en venir. No se canse usted. Aquí hubo gran regocijo. Versículo 44. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias, de los diezmos, para recoger en ellas de los tejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas. Porque, ¿qué dice enseguida, hermanos? Porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Era algo extraordinario, mis hermanos. Y aquello que pasó allá con Nehemías, ¿saben qué? Dios lo lleva a cabo en su iglesia. En su iglesia ahora. Volviendo a Dios, mis hermanos. No se canse de seguir al Señor. Vamos a leer todo, del 45 al 47, y ya terminamos. Dice así. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daban alimento a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Congregaban a sí mismos sus porciones, consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas, y a los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Fíjense bien, todo ordenado. Gracias, hermano. Fíjense bien, esta gran fiesta. Ya no había propio. ¿Quién es el que quita esto?
¿Quién es el que transforma la vida? Dios. ¿Quién es el que cambia el modo de vida sin esperanza en el hogar? ¿Quién lo hace? Dios. Dios lo hace y Él merece la honra y la alabanza. Y les invito a ponerse de pie. Ya estamos en este capítulo, ya terminamos el capítulo 12, vamos a ver el capítulo 13. Para la otra semana vamos a tener los bautismos, vamos a ver otro asunto. Y en el aniversario vamos a ver otro tema, pero va a ser con respecto a la iglesia. Hay que orar por el predicador. Entonces, hermanos, dentro de 3 semanas vamos a terminar Nehemías. Pero yo espero que lo que vimos aquí en el libro de Nehemías le sirva a usted. Porque se trata de su familia. Se trata de su iglesia. Se trata de usted, mi hermano. Vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Y que el gozo, el regocijo y la adoración, la alabanza, el júbilo no mengüen. Hay que orar para que todos los ministerios funcionen. Oremos, mis hermanos. Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias. Porque podemos ver en este libro el propósito de organización, de administración para el hogar, para las familias. Aquí tenemos la enseñanza cómo debe ser el esposo, cómo debe ser papá, cómo deben ser los jóvenes. Muchas gracias. También nos enseñas cómo debe ser la adoración en la iglesia. Bendice a nuestros jóvenes, a nuestros hermanos que tocan un instrumento. Bendice a mis hermanos que tienen un ministerio. Bendice a nuestros hermanos que tienen una responsabilidad en la iglesia. Y bendice a todos mis hermanos que tienen a Cristo en su corazón y que todos se sientan parte de la iglesia. Y todos edificando la iglesia. Todos llevando a la iglesia delante de ti en oración con el propósito de que tu iglesia se mantenga pura, santa y que tú seas la cabeza de la iglesia y la cabeza de nuestro hogar y de ahí el varón y de ahí la esposa y los jóvenes. Bendice, Padre Dios, nuestra iglesia. Tu Espíritu Santo nos ministre en todo momento y tu poder se manifieste en nuestro hogar y en nuestra iglesia. Ayúdanos para ser una iglesia de testimonio en nuestra comunidad. Que llevemos tu palabra, llevemos tu evangelio en otros lugares. Con esa confianza de que tú estás en nosotros y tú estás por nosotros. Bendecimos tu santo nombre. Te damos muchas gracias por tu grande misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar, hermanos. Así en esa posición vamos a cantar.